del país. Presentamos Punto de Vista. Son las 7 de la mañana con 7 minutos, miércoles 6 de julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Nosotros aquí listos para continuar informándole, esta vez con un invitado especial. A nombre de Carlos Solís, en la consola de transmisión, Iván Flores, en redes sociales y en la conexión ya del Facebook Live. Esta mañana les habla Nerima del Reyes. Presento el saludo de nuestro invitado, es el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. ¿Cómo están, ministro? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo a los salvadoreños que nos ven a través de las redes sociales y que también nos escuchan a través de la radio. Así es, gracias, ministro. Y bueno, amanecemos ya con esta ratificación que hizo la Asamblea de declarar el estado de emergencia por los daños de la lluvia. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, para el ramo de obras públicas, ministro, estar con una declaración de estado de emergencia? Sí, bueno, hemos tenido un evento climatológico prácticamente que ha afectado buena parte de la infraestructura a nivel nacional. Sí. De hecho, en un día, solo el día sábado, tuvimos el 5% de las lluvias que se tienen en todo un año. Sí. Solo en un día. Y ese día no es que llovió las 24 horas, sino que tuvimos un par de horas en las cuales se concentró la mayor cantidad de lluvia. Eso hizo que todo el sistema de drenaje que fue diseñado con una capacidad proyectada a 50 años, fuera sobrepasado. Es decir, incluso algunos hasta 100 años, y fue sobrepasado. Entonces, en el área de San Salvador. En el área metropolitana de San Salvador, principalmente. Por eso es que hemos visto diferentes inundaciones en diferentes zonas. En el Coro, el sector de los aposentos de Soyapango, hemos visto inundaciones en la colonia Santa Lucía, en Brisas de San Francisco. San Jacinto. En el sector de Lourdes también hemos tenido algunas inundaciones. De hecho, el día de ayer pues, se presentaron algunas inundaciones en Brisas de Lourdes. Lo que sucede es que a lo largo del tiempo los sistemas de drenaje pues tenían una capacidad con la cual fue diseñado, pero como por la mala planeación urbana y las diferentes construcciones que se han dado, pues ellos conectan normalmente las redes de tubería de agua lluvias a la red existente, la cual fue diseñada con una capacidad determinada. Entonces eso ha ido afectando los diferentes sectores del país y ha hecho que bueno, tengamos todos estos efectos, además de los efectos del cambio climático, entre otros, ¿verdad? Y estos efectos del cambio climático quizás nos están marcando estos periodos de lluvia, como usted dice, no tenemos, fíjese, largos periodos, es un corto tiempo, pero una lluvia copiosa, ministro. Sí, en poco tiempo pues llueve, bueno, el sábado lo pudimos comprobar, en poco tiempo llovió el 5% de lo que llueve en todo un año en El Salvador, entonces eso generó complicaciones. Por ejemplo, en el Boulevard Los Próceres se dañó la carpeta asfáltica que tenía cerca de 8 años de haber sido colocada. Sí. ¿Por qué se dio esto? Pues por la ruptura de un pozo de agua lluvias, el cual hizo que el agua se filtrara entre la base y el pavimento y la estructura del pavimento. Se levantó, pues nosotros llegamos ese mismo día, el mismo día sábado en la noche y domingo en la madrugada, empezamos a trabajar también para remover esa carpeta asfáltica y hacer todo lo necesario para poder colocar la nueva carpeta asfáltica, es decir, poner nuevo asfalto y también pues reconstruir el pozo colector de agua lluvias. Luego tuvimos que esperar por control de calidad para poder habilitar del todo la zona. Solo dejamos el pozo como se colocó concreto. Hay que alcanzar cierta resistencia por temas de control de calidad. Entonces tuvimos que esperar unos días, pero ahorita ya el tráfico ya terminaron está los trabajos. Totalmente habilitado, totalmente habilitado. En menos de 24 horas ya habíamos colocado la carpeta asfáltica, ya habíamos reconstruido el pozo, pero claro, ¿verdad? Hay que esperar algunos procesos, algunas cosas por control de calidad, pero ahorita ya los vehículos ya están transitando libremente sin ningún problema en el Boulevard Los Próceres, a pesar de los daños que se dieron. Hemos visto complicaciones en otros sectores, como Brisas de San Francisco, por ejemplo, donde se dio un colapso de un tramo de la bóveda, una bóveda que viene fallando desde más de 15 años, bueno, incluso del periodo de su construcción, y que de hecho aquí hay un problema legal que se ha estado siguiendo,
por parte de la empresa constructora. O las personas que construyeron de alguna manera este proyecto. Incluso hay un litigio que se está siguiendo con respecto a este tema para poder recuperar una parte por parte de los habitantes por esta gran problemática de cerca de 550 metros de bóveda que se tiene un riesgo inminente de colapso, y que cuando nosotros llegamos al gobierno habían 3 tramos dañados. En algún momento, pues en el 2007 al parecer invirtieron $500,000, Ajá. pero luego pues a los meses se dañó el mismo tramo que habían invertido. Nosotros, desde que estamos en el gobierno, pues allá por 2019 sacamos un proceso, 2020 lo concluimos para reparar un tramo de la bóveda, un pequeño tramo, la verdad, el cual está en buenas condiciones en este momento. No se dañó porque habían dicho que estaba dañado en estas brisas de San Francisco, ministro. Lo que pasa es que se inventan cualquier cosa. Yo te quiero mencionar algo, y es que lo que sucede es esto. En enero de este año, ANDA empezó con ciertos trabajos de cambio de tubería de Aguas Negras por un colapso de la tubería de Aguas Negras que está en esa zona. En ese momento incluso hay imágenes donde la bóveda está en buenas condiciones. Entonces, ¿qué hizo ANDA? Pues reparó la tubería de Aguas Negras, como debería de ser. Nosotros apoyamos en algunas actividades, principalmente en la colocación de la carpeta asfáltica y la reconstrucción de la acera. Pero luego licitamos y adjudicamos un proyecto para poder hacer una reconstrucción, una mejora de la bóveda existente, para poder garantizar una solución definitiva a las familias del sector. Y hemos empezado con ese proyecto. Ahora bien, ¿cuándo va a estar solucionado el problema de la bóveda? Obviamente hasta que la obra se termine. Eso es como, no sé si tú te recuerdas, pues la residencial Santa Lucía, por ejemplo. Antes las casas se caían. Es que el problema era que la colonia no es la misma que la residencial. Sí, es decir, en la Santa residencial, Luis, la residencial es un lugar y la colonia es otro lugar. Y el problema de la residencial es uno y el problema de la colonia es otro. Y en la residencial el problema es que las casas se caían en el barranco. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un trabajo de mitigación, pero ¿cuándo se eliminó esa carga y el problema para la familia? ¿Cuándo se terminó la obra? Que ya está terminada, ya no. Ahora el problema es en la colonia, ¿verdad? Pero ese problema viene, sí, pero ese problema viene de 40 años. Es decir, nosotros solucionamos el problema de que las casas no se caigan al barranco de la residencial, que era el problema de una carga. Sí. El problema de la colonia es otro. Y ya voy a contar porque estamos trabajando también en solucionar el problema, pero claro, así como se eliminó la carga de Santa Lucía, que cuando se eliminó, obviamente cuando se terminaron las obras. Igual manera en la colonia de Santa Lucía estamos haciendo obras, pero el problema de inundaciones se va a solventar cuando esas obras se terminen, ¿verdad? Entonces, igual en Brisas de San Francisco, pero el tema de lo que te quiero decir es, y eso es lo importante, que al final el gobierno del presidente Nayib Bukele está trabajando para solucionar esos problemas, que tarde o temprano pues se van a terminar, porque las obras ya se están haciendo. Pero en este caso puntual, lo que se tuvo fue un colapso de un tramo de la bóveda, que cuando llegamos habían 3 tramos colapsados, se reparó uno de ellos. Lamentablemente hubiéramos querido reparar toda la bóveda, pero en ese momento, pero la Asamblea Vieja en el presupuesto 2020 nos quitó los fondos para Brisas de San Francisco, el presupuesto 2021 nos quitó los fondos para Brisas de San Francisco, y así cada vez hasta esta nueva Asamblea, en este año 2022, es que hemos podido comenzar con este proyecto importante. Pero bueno, ahorita pues lo importante es que la obra es una obra importante que ya ha comenzado, ¿verdad? Su ejecución. Obviamente ahorita por el invierno se están haciendo algunas obras preventivas. En este caso pues colapsó un tramo de la bóveda que ya estaba fallando. De hecho hay varios tramos que tienen su riesgo inminente de colapso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Pues vamos a colocar algunas obras para poder encauzar la quebrada al final y que no afecte las viviendas que están en ese sector, para que la carga que se forma por el colapso de la bóveda pues no siga avanzando. Ahora bien, y eso es lo que quiero mencionar, una cosa es una tubería de Aguas Negras y otra cosa es una bóveda. Entonces, cuando al diputado que no le cuadra nada dice que
el problema es el mismo y que invertimos 3 millones, que es totalmente mentira. De hecho, ANDA invirtió cerca de $40,000 aproximadamente en reparar la tubería de Aguas Negras. Entonces, más el pavimento, ¿verdad? Y la acera con todo eso. Entonces, pero cuando él dice eso, es porque él no sabe diferenciar entre una tubería de Aguas Negras y una bóveda, ¿verdad? O sea, no le cuadra nada. Entonces, lo que falló en enero fue una tubería de Aguas Negras. Lo que falló en este momento es la bóveda, que ya venía fallando desde hace 15 años y que hay varios tramos dañados. Es más, cualquier medio de comunicación puede llegar y puede ver los tramos que están colapsados. Es más, yo me recuerdo al exministro de Obras Públicas que se tomó una foto con el exfiscal general de la República, no el que estuvo hace 2 exfiscales. Me acuerdo, se tomaron una foto ahí y nosotros, tú puedes llegar y puedes ver el mismo hoyo ahorita. O sea, el mismo hoyo de la foto que ellos se tomaron, en ese mismo lugar está todavía abierto la calle. Ahora bien, ahora el problema se va a solucionar. Claro, ¿verdad? Hay un proceso constructivo que nosotros pues vamos a hacer. Ya tenemos un diseño del proyecto. Y aquí, ministro, lo asumen ustedes, porque usted me decía, hay un proceso legal, hay una firma constructora y los habitantes dicen incluso que tuvieron el financiamiento con un banco. Sí. Este proceso legal, ministro, no involucra una responsabilidad de quienes construyen sobre bóvedas, ministro. Tiene que incluir una responsabilidad y ellos tienen que pagar por todos estos daños que se han sufrido las familias de Brisas de San Francisco. Por ahí vinculan a Fortín Magaña, vinculan a otras personas, ¿verdad? Que estuvieron inmiscuidos en el proyecto de construcción. Es decir, gente que estuvo en el gobierno del FMLN, pues, ¿verdad? Y luego salió el exministro de Obras Públicas del FMLN a reparar la bóveda de un funcionario del FMLN que construyeron. Entonces, me parece raro porque tampoco hicieron nada porque el proceso legal avanzara. Ahora bien, ¿y ustedes van a dar seguimiento a este proceso legal? Se le está dando el seguimiento al proceso legal. Se recuperaron $500,000 ya para poder hacer obras. De hecho, esas fueron las obras preliminares porque la Asamblea Vieja no nos aprobaba nada. Entonces, la obra de la primera reparación que se hizo, porque el proyecto asciende a más, ¿verdad? Sí. Pero la primera reparación que se hizo fue con lo que se recuperó, con lo que el gobierno del presidente recuperó. ¿Con la firma constructora o quiénes están vinculados en este proceso legal, ministro? Está Scotiabank Seguros, que es quien está respondiendo y está inmiscuido dentro del proceso, ¿verdad? Entonces ellos dieron cerca de $500,000. ¿Para qué? Para reparar un tramo. Que el tramo está en buenas condiciones. Porque quiero mencionar eso, pues, porque normalmente pues algunos tratan ahí de confundir a la población y decirles que lo que hemos reparado fue lo que se dañó, y no fue así. Lo que se ha dañado es la bóveda. La anterior vez, pues lo que se dañó fue la tubería de Aguas Negras, se reparó en conjunto con ANDA, nosotros llegamos a colocar la carpeta asfáltica, ayudamos a construir la acera, y pues lamentablemente la bóveda ya tiene 15 años de estar desde que se construyó la residencial, y la gente puede llegar y le puede preguntar a la misma familia de la residencial Brisas de San Francisco. Ellos saben que es un problema que ya viene de años, ellos están conscientes de eso, y pues es decir, esta bóveda falló porque nadie hizo nada en su momento. Y porque el diseño urbanístico quizás no se hizo en el mejor lugar, ministro. Las condiciones ahí no eran para una construcción de la naturaleza. ¿O usted cree que sí? Lo que sucede fue, primero, que el lugar y la bóveda pues no da la capacidad necesaria, ¿verdad? De hecho, dentro del proyecto está ampliar la capacidad hidráulica, es decir, es prácticamente una bóveda nueva la que se está trabajando para construir. Y eso es uno. Y lo otro, pues, normalmente cuando se hace una bóveda tiene que dejarse una zona de retiro. La zona de retiro normalmente anda por la altura de los taludes, al menos 1 o 1.5 veces lo que es la altura del talud. Entonces, la distancia no es prácticamente la reglamentaria, ¿verdad? Entonces, además de que sobre la bóveda, como es la calle,
pasan los vehículos. Y muchas veces hay muchos vehículos estacionados en la calle y están estacionados en la bóveda, pues, Sí. ¿verdad? Y ministro, ¿cuánto va a ser la inversión ahí? Esta obra evidentemente no será en el marco de los 15 días de la emergencia. Esto será un proceso a un mediano plazo, ministro. ¿Y de cuánto será la inversión en Brisas de San Francisco? Nosotros ahorita ya tenemos un contrato por 3.1 millones. Es decir, es más, a mí me llamaba la atención que algunos diputados de esos de la esquina que están desapareciendo, pues, ¿verdad? Al final, me parece sumamente extraño que hayan dicho que nosotros hemos gastado 3.1 millones. Al final, es decir, ¿saben cuánto hemos pagado de los 3.1? Cero. Es decir, no se ha pagado nada todavía. Solo está el contrato, ministro. Ya está hecho el contrato. Ya la empresa empezó con algunos trabajos, por ejemplo, ya empezó con lanzado de concreto en la parte de las paredes del tramo dañado de la bóveda. Se han empezado a hacer algunas obras de protección en la bóveda, en todos los tramos dañados para que no se socaven. Hoy vamos a colocar unos contenedores, vamos a empezar a hacer algunos trabajos para poder encauzar la quebrada. Estamos trayendo alguna maquinaria afuera del país para poder hacer vamos a construir, es decir, tenemos la bóveda, que es una bóveda curva. Vamos a construir unos muros que van a ser las paredes de la nueva bóveda que vamos a construir, y va a tener una losa, es decir, va a ser ahora la nueva, va a ser una caja prácticamente gigante la que vamos a construir, y vamos a tener que demoler la bóveda existente. Pero digamos, ya tenemos el diseño del proyecto. Con esto vamos a mejorar la capacidad hidráulica, vamos a solucionar el problema de la zona también, y definitivamente el problema de Brisas de San Francisco. Pero obviamente lleva tiempo. Lo que te quiero decir es que viene maquinaria porque vamos a hacer otro tipo de obra para que el proyecto avance más rápido. ¿Cuáles son este tipo? Pues es una técnica que se llaman muros preexcavados. Con la máquina prácticamente solo se llegan a ensamblar los muros. Y estos muros van a ser las paredes al final de la nueva bóveda. Y la existente pues va a tener que ser demolida, y va a ser prácticamente en los 550 metros que componen la bóveda actual y la calle principal de la familia de Brisas de San Francisco. Pero lo importante de esto es que, a pesar que algunos critiquen, a pesar que quieran mentirle a la gente, pero el gobierno del presidente Nayib Bukele va a seguir trabajando en buscarle soluciones a las familias salvadoreñas, y en este caso a través de las obras que vamos a ejecutar en este momento. Si bien es cierto, ahorita hemos empezado este proyecto, es una obra importantísima. Sabemos ya comenzó el proyecto, está en los preparativos. ¿Cuánto va a durar, ministro, el proyecto? No más de un año. Es decir, se tiene proyectado un año, pero nosotros consideramos que va a ser menos tiempo incluso. Vamos a ir a una pausa, 7 de la mañana con 24 minutos. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, nuestro invitado de hoy, nos va a contar también sobre el trabajo que sigue en la colonia Santa Lucía. Ya volveremos. Son las 7:33 minutos. Conversamos con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Ministro, llamaron de la colonia Santa Lucía, Carlos Cervellón. Dice que, no tienen agua. Me imagino que es a raíz de la misma situación de daños, pero él está solicitando que se les pueda suministrar porque necesitan hacer la limpieza de sus viviendas, y además tienen también su rutina laboral, dice, para salir a los trabajos. Yo sé que esta es una competencia de ANDA, ministro, y se lo dije a él, pero le traslado la inquietud para que en la medida que podamos se canalice para ANDA, ¿verdad? Sí, ya ahorita mismo le acabo de escribir al presidente de ANDA, me pone que están haciendo unas reparaciones de unas tuberías de agua potable, y pues luego que se finalice esto, pues va a volver a habilitarse nuevamente. Se van a tratar de establecerlo lo más rápido posible. Ahorita. Así es, por trabajo, entonces me imaginé. Y además continúan las obras. Supone que va a mandar algunas pipas para poder paliar la situación. Y además en la zona, ¿qué se va a hacer en la colonia Santa Lucía, ministro, o se venía haciendo? Porque este problema ya se había presentado y se acentúa con estas torrenciales lluvias. Sí, vaya. En el caso de la colonia Santa Lucía, yo quiero hacer esta diferencia puntual porque unos pocos por ahí, ¿verdad? Tratan de confundir a la población y dicen, pero es que
el gobierno invirtió 4 millones de dólares ya en Santa Lucía. Sí, pero es que es otro lugar y otro problema diferente. Lo que pasa es que, obviamente ellos lo que quieren es atacar, ¿verdad? No les interesa nada más. Pero al final no es verdad lo que están diciendo, como siempre, ¿verdad? Como todo lo que tratan de decir, de alguna manera quieren engañar a la gente cuando no es así. La residencial es una cosa, Colonia Santa Lucía es otra. El problema de la residencial es uno, el problema de la colonia es otro. La residencial, eliminamos una cárcava que amenazaba y atentaba con la vida y el patrimonio de las familias que viven en la residencial Santa Lucía. Con la colonia Santa Lucía, el problema es otro. El problema es inundaciones. Ajá. Y esto viene de 40 años. Esto no se da por otra cosa o algo que el gobierno haya hecho, sino que esto es un problema de 40 años. Así como hay otros lugares que sabemos que son susceptibles a inundaciones también. Ahora bien, nosotros de alguna manera pedimos en el presupuesto 2020, en el presupuesto 2021, a la Asamblea Vieja que aprobara fondos para esto. Pero también nos bloqueó. Es más, en 2021... yo estaba contento porque íbamos a hacer la inversión más grande en obras de mitigación, porque íbamos a tener 50 millones desde el ministerio solo para estas obras. Pero como los diputados no aprobaron la contrapartida de Fomilenio, entonces al final, para continuar los proyectos, tuvimos que agarrar del mismo presupuesto del MOP para poder continuar, y nos eliminaron las obras. O sea, no solo nos eliminaron los 50 millones de las obras de mitigación, sino que también no aprobaron la contrapartida. O sea que todavía de lo poco que teníamos para otros proyectos, tuvimos que tomar para la contrapartida. Es decir, a ellos nunca les interesó a la gente. Yo no entiendo cómo es que ahora critican o cómo salen a hablar, cómo son tan descarados para poder hacer esto, si al final ellos han sido los principales opositores de la población salvadoreña. O sea, ellos no son opositores del gobierno ya. Ellos son opositores de la población salvadoreña porque se opusieron a fondos que pudieron salvar vidas a la gente. Se opusieron a fondos para eliminar las inundaciones de Santa Lucía. Se opusieron a fondos para eliminar la carga de Santa Lucía en su momento. Se opusieron a fondos para poder solucionar el problema de Brisas de San Francisco. Se opusieron a fondos para poder resolver varios problemas de nuestro país. Esos son los pocos diputados que quedan que son de la oposición, pero no de un partido político. Ustedes se quedan oposición a la población y no oposición de la población salvadoreña, no del gobierno, porque ellos pareciera que están en contra de la gente. No sé por qué, pero eso parece. Pero bueno, en este caso de la colonia Santa Lucía, yo te quiero mencionar que el problema viene porque diferentes comunidades y colonias que viven en el sector de Ilopango cerraron los pozos colectores de agua lluvias. ¿Por qué cerraron los pozos colectores de agua lluvias en sus lugares? Lo que pasa es que ellos tenían descargas en su momento, pues se construyeron algunos drenajes y estos drenajes no eran suficientes, no se hicieron bien, ¿verdad? Las casas estaban asentadas en suelos inestables, entre otro tipo de cosas, y el problema fue que se le fueron generando cárcavas y tenían una escorrentía de agua lluvias que cada vez iba minando los taludes de donde ellos vivían, en la comunidad Belén, por ejemplo, en el Matasano también. Sí. Y iban minándose los taludes. Entonces, lo que iba pasando es que la cárcava iba avanzando, se iban perdiendo casas, entonces ellos, para no perder sus viviendas, cerraron los pozos para que el agua ya no siguiera minando el talud. Entonces, el problema es que esa agua tenía que salir por algún lugar. Y esa agua siempre ha llegado a la colonia Santa Lucía. Porque ya no tenía, el drenaje donde drenaba esa agua ya estaba sellado. Ya estaba sellado. Y ellos lo decidieron sin ninguna intervención municipal. Lo que pasa es que en su momento pidieron ayuda, ¿verdad? En su momento le pidieron al alcalde de ese tiempo, le pidieron a los diputados de ese momento, le pidieron al presidente de ese momento, le pidieron a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Pero nadie les hizo caso, ¿verdad? Entonces ellos tenían que tomar una decisión: o cerraban el pozo y no se les iba a sus casas al barranco, o lo dejaban así y perdían todo lo que habían construido en toda su vida. Sí. O incluso podían perder hasta sus vidas, ¿verdad? Sí. Es decir, al final, pues ellos optaron por cerrar los pozos. Y esa agua, pues es la que llega a la colonia Santa Lucía, principalmente en el sector del Triángulo. Y ahí se va entonces a abrir los pozos de nuevo, ¿qué se va a hacer, ministro? Si nosotros abrimos los pozos de nuevo, se empiezan a caer las casas nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento?
ya estamos trabajando en 2 obras de mitigación, una en la comunidad Belén, estamos eliminando 6 cárcavas en ese lugar. 6. Ahorita llevamos, de hecho, un 35% de avance del proyecto de la comunidad Belén. Y estamos trabajando en el Matasano, donde ya llevamos un 15% de avance. Entonces, ¿cuál es la idea de estas 2 obras de mitigación? Es, uno, eliminar las cárcavas que se formaron, el complejo de cárcavas que se formaron en esos sectores. Sí. Y 2, estamos construyendo un sistema de drenajes para nuevamente habilitar los pozos, colectores de aguas lluvias, pero ya con una descarga controlada. Que ya no se hagan cárcavas, que no se formen cárcavas en esos lugares. Entonces, de esta forma, esa agua que llega a la colonia Santa Lucía y al Triángulo, ya no va a llegar porque va a descargar en ese sector. Sí. Así también estamos por iniciar una obra en un sector de la Pedrera, cerca de ahí mismo por la colonia, por una serie de flujos de escombros y materiales, sedimentos principalmente, que bajan y que de alguna manera obstruyen continuamente las tuberías de ese sector. Entonces, ese es otro proyecto que también estamos trabajando desde el ministerio, ¿verdad? Sí. Así como también estamos haciendo algunas actividades preventivas, como limpieza de las cunetas, sistema de drenajes. Muchas veces hemos visto incluso hasta muebles en las tuberías, ¿verdad? Los tragantes, sí, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Basura, etcétera, que de alguna manera pues obstruye, pero ya sabemos que es un problema también histórico que está en la zona y que pues estamos trabajando para resolverlo. Ahora bien, son obras gigantes, ¿verdad? Es decir, estamos eliminando solo en la comunidad Belén, con una inversión de más de $4 millones, 6 cárcavas. Ajá. Ministro, y estos, escuché ayer que se mencionó el fondo de la cooperación alemana, que eran como $50 millones. Se está utilizando en estos proyectos porque era para esto, para mitigación de riesgos. Yo escuché ayer KFC, yo creo que se referían al pollo, ¿verdad? Cierto. Me imagino, porque yo no escuché KFW, yo escuché KFC, me imagino que se refería a otra cosa. Sí, Dinargueta. A mí me llama la atención esto, que los diputados, los mismos que se opusieron al financiamiento, ¿cuántas veces llegué yo a la Asamblea Legislativa a pedirles que por favor aprobaran los fondos que iba a servir para la gente, para obras de mitigación? Yo te voy a decir algo, ellos aprobaron estos recursos luego de tener cerca de 10 años casi. Sí, estaba ya casi por vencerse, estaba ¿verdad? por vencerse, y lo aprobaron con otros proyectos que no tenían nada que ver con el programa. Ajá. Entonces tuvimos un pequeño conflicto con KfW, con la parte de la cooperación alemana, porque ellos, este programa es de adaptación al cambio climático. Y ellos metieron la pavimentación de la calle de no sé dónde, construcción de un puente. Había otro municipio y ustedes hicieron cambio, ¿verdad? El problema es que los proyectos que ellos metieron no aplican el programa cuando ellos lo aprobaron. Pero ellos lo hicieron intencionalmente, es decir, ellos ya sabían. Lo que querían era decir que habían aprobado el proyecto para luego decir de que el gobierno no los usaba y que ya los habían aprobado porque el gobierno no quería. Pero el gobierno no podía porque ellos bloquearon el préstamo aprobando proyectos que no tenían nada que ver con el programa. El programa decía, aplican este tipo de proyectos. Y ellos aprobaron todo lo contrario. O sea, así son los diputados que dicen de que aprueban financiamientos para la gente. Es decir, al final le ponen candados para engañarlos. Yo me acuerdo como normalmente siempre ha pasado. Aprueban las cosas y le dicen a la gente, nosotros ya aprobamos el préstamo, pero no lo ratifican. Son dos procesos también. La aprobación y la ratificación, y normalmente y hay no una hacen tercera asignación también. Y después de la tercera, la asignación. Sí. Es decir, pregúntele a esos diputados que, ya dijo KFC, ¿verdad? Pero pregúntele cuándo asignó en el presupuesto. Pregúntenle, ¿cuándo asignó en el presupuesto los fondos para este proyecto? ¿Cuándo los asignó? Que nos diga un día. Que nos diga cuándo asignó los fondos. Es mentira. Es mentira. Entonces el financiamiento se ha gestionado, ministro, porque bueno, el financiamiento es una donación y un financiamiento. Una parte pues es del Ministerio de Vivienda, le va a servir para reasentamientos urbanos, y otra parte pues el MOP para proyectos de adaptación al cambio climático, del cual pues
la cooperación alemana pide una cosa, ¿verdad? Es la contratación de una consultoría, y esta consultoría va a determinar los proyectos que se van a ejecutar. Ya la consultoría pues ya está en proceso, y con esto pues se van a determinar esos proyectos a los cuales pues es parte del programa y era sujeto a la donación del gobierno alemán, ¿verdad? Es decir, claro, ¿verdad? La consultoría lleva su tiempo. Sí. Lamentablemente ellos tuvieron 10 años para poderlo probar, no lo aprobaron, y lo que les debería dar más vergüenza es que los tratan de engañar y burlarse de la gente diciendo, nosotros aprobamos el crédito. Y yo me acuerdo, nunca lo ratificaban. Y cuando lo aprobaron mal, tuvieron que incluso después hasta hacerse cambios. ¿Pero por qué? Porque lo aprobaron mal. Incluso el gobierno de Alemania, el personal llegó a la asamblea, tuvimos reuniones y se les explicó, casi que se les tuvo que hacer en papelito y con dibujos, ¿verdad? Porque si no, no entendían, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, y así pues se ratificó. Pero pregúntenle, ¿cuándo? ¿Qué día? La asamblea vieja asignó 1 centavo para este proyecto. La misma diputada que salió hablando, ¿cuándo asignó 1 centavo para este proyecto? La asignación presupuestaria, ¿cuándo lo asignó? Es decir, son descarados, de verdad. Y el problema es que está bien que nos quieran engañar a nosotros, pues, pero se están burlando de la gente, y eso y al burlarse de la gente, eso no lo vamos a permitir. No, hay que decirle la verdad a la gente. Ante una emergencia nacional, ministro, creo que no se debe de instrumentalizar políticamente la necesidad de quienes han perdido seres para queridos. Ellos, y diciendo que no hay emergencia, pues sí, para ellos que viven en casas de ricos, ¿verdad? Que ya no viven en las casas de cartón que decían antes. Ellos porque viven bien, ¿verdad? Es decir, andan en carro, pero quienes han perdido, con seguridad y todo, pues, ¿verdad? El apoyo. Pero y la gente que vive en las comunidades pobres, que vive cerca de las quebradas, que se les inundan sus casas, que pierden en cada invierno los bienes materiales, para ellos es la emergencia. Vamos a esta pausa, 7:47 minutos, ya regresaremos con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Con un enfoque imparcial, crítico y espontáneo. Punto de vista. Espontáneo. Punto de vista. Son las 7:50 minutos, ya la parte final de nuestra conversación hoy con el ministro de Obras Públicas. Nos están preguntando del mercado de Santa Ana. Esta es una obra que está ejecutando la DOM, la Dirección de Obras Municipales. Dicen que han observado que va un tanto lento el proyecto. Muy buenos días, dice, son problemas heredados que alguien tenía que lidiar con ellos. Y en 3 años no se ha arreglado todo de una sola vez. Escribe uno de nuestros oyentes. Se nota del puente Lempa hacia San Salvador bastante bien arreglado, y del puente Lempa hacia La Unión en mal estado. Me imagino es alguien de Oriente. Y también dice, le pido al ministro que por favor nos ayude para tapar tanto hoyo, ya que en Opico está escribiendo este oyente, me eché 2 tijeras, dice, ya que ando también manejando. Es parte de los mensajes que recibimos, ministro. Y otro oyente también me preguntaba sobre la situación en Quinta Dorada, se llama, ¿verdad? Sí. Planes de renderos. Usted estuvo ahí, ministro, hizo anuncios, ¿verdad? Sí, en el caso de Quintas Doradas, quiero comenzar con ese proyecto, ya se iniciaron las obras. Ajá. Claro, al principio teníamos que hacer algunas actividades preliminares para poder comenzar con el proyecto en sí. Nosotros ya a partir de la próxima semana van a haber una gran cantidad de máquinas en la zona. Ajá. ¿Verdad? Vamos a tener que tomar una parte incluso de uno de los carriles para poder hacer esta intervención. Ajá. Y se va a poder cerrar garantizar la ahí. estabilización. No del todo, siempre va a haber circulación, pero sí vamos a obstruir. Restringido. Vamos a restringir uno de los carriles para poder ejecutar las obras. El plazo de ejecución son 60 días. Es decir, es poco tiempo. ¿Es de obras públicas propiamente, ministro, o también tiene que ver la constructora? La calle, se contrató una empresa para poder realizar el proyecto a través de Fovial. A pesar de que nosotros
Era una ruta municipal, pero la convertimos y la hicimos parte de la red fovial para poder intervenirla por la problemática en sí, ¿verdad? Sí. No vamos a dejar que las familias de Quintas Doradas pues sigan teniendo el problema del talud, un problema que se puede dar cada invierno. Incluso muchas familias tenían que salir de sus casas a otro lugar, y pues queremos darles una solución real a esta familia. Son $220,000 aproximadamente los que vamos a invertir en este proyecto. Ya está adjudicado, ya hay una empresa que está realizando actividades preliminares, y que la próxima semana se van a ver la mayor cantidad ya de trabajos para poder estabilizar el talud. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a construir un muro soil nailing, vamos a hacer perforaciones de cerca de 9 metros aproximadamente de profundidad, para poder hacer todas las obras de estabilización de este talud. Se va a perfilar el talud también, porque tiene es decir, la topografía no es adecuada, es decir, es un talud inestable al final. Inestable. Entonces vamos a hacer un perfilado de talud, vamos a hacer todo este tipo de obras, un lanzamiento de concreto al final. Y pues esta obra pues va a beneficiar a todas las familias que están en esta zona. Vamos a garantizar que en lo que resta del invierno y el próximo año y los años siguientes, pues ahora puedan estar con paz y confianza de que estamos garantizando una obra que va a proteger el patrimonio y sus vidas. Claro. Ministro, anoche hubo otros daños en la zona de Colón. Ahí sucedió también una emergencia por colapso de tuberías. En Vía Lourdes o en Residencial Lourdes, escuché que estaban trabajando. Sí, en el caso de Lourdes, pues es un tema puntual, y es que parte de la red de tuberías que ellos tienen, hay diferentes árboles, diferentes materiales. Nosotros vamos a llegar con nuestro robot cámara a poder realizar la inspección de la red de tuberías que están en la zona, y poder determinar dónde están las obstrucciones, porque con nuestro equipo incluso hemos retirado árboles, hemos retirado troncos y una serie de cosas, ¿verdad? Basura también en la tubería, pero en la parte donde se pueden realizar ese tipo de actividades. Hay lugares donde no podemos llegar, y tenemos que hacer las exploraciones a través de nuestro robot cámara, que estarían haciendo el día de hoy, y con esto pues determinar dónde están las obstrucciones de la red de tuberías actualmente, para poder desasolvarlas, ¿verdad? O sea, al final lo que queremos es darle una solución a esta familia que de alguna manera pues en el invierno han sido afectadas, y pues no queremos que en otra próxima lluvia vuelvan a tener las mismas afectaciones. Sí. Bueno, ministro, le agradezco que nos haya venido a contar todo este trabajo que está en desarrollo y lo que se vendrá. El redondel Utila ya está avanzado, ¿verdad, ministro? Ya está avanzado el paso a desnivel sobre el redondel Utila. Hay algunos que me estaba haciendo ese comentario que vi que habían puesto en redes sociales que solo era de un carril, a pesar que se ha dicho en diferentes ocasiones que es de 2 carriles, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que hemos hecho ahorita es el colado, se llaman parapetos. Al final son las protecciones de los costados del paso a desnivel para que no se vaya a caer un vehículo, ¿verdad? Es decir, hay que garantizar barandales de protección. Eso es lo que se están construyendo. Entonces, una parte de ese concreto tiene que estar en la superficie, pero encima de todo eso, pues se va a poner asfalto. Y el paso, pues, es de 2 carriles desde Santa Tecla o desde San Salvador hacia el puerto de la Libertad, ¿verdad? De 2 carriles. Entonces quería aclarar eso porque es un proyecto importante. Ya está bien avanzado el proyecto. Ya tenemos un 75% de avance de la obra. Estamos a días de poder pavimentar ya las rampas de este paso a desnivel, y pues es una obra sumamente importante. También quiero mencionar que estamos a unos días de iniciar con la pavimentación también de este proyecto, que son 17 kilómetros de carretera nuevas que estamos construyendo, que es parte del periférico Gerardo Barrios. Ajá, en Entonces el oriente, ya vamos a empezar a pavimentar los primeros 8 kilómetros de esos 17 que vamos a construir. Así también pues hoy estamos trabajando en los pilotes del paso a desnivel en el redondel de San Juan Opico. Ya tenemos toda la armaduría, ya estamos poniendo parte de los apoyos, los pilotes y todo, ¿verdad?
para poder garantizar que esta obra también pueda tener un gran beneficio para las familias de Occidente, principalmente Santa Ana hacia San Salvador y viceversa. Que no pasen por el redondel, sino que tengan que pasar por este paso elevado. Y quiero mencionar también que también hay otras obras que se van a hacer ahí, como el acceso del sector de Opico, y otros proyectos pues, en los cuales estamos trabajando de mitigación, no solo Quintas Doradas, no solo Grises de San Francisco, no solo el problema de la colonia Santa Lucía, sino que sabemos de otras problemáticas que sufren las familias y de las cuales hay que darle soluciones. Y nosotros pues estamos trabajando en esa vía para que las familias de nuestro país ahora puedan estar más seguras. Por ejemplo, Lomas de Miramonte estamos a punto de entrar con obras, estamos a punto de entrar en la avenida Morazán, también en Sonsonate, para poder hacer toda la construcción de un sistema de drenaje, porque es un lugar susceptible a inundaciones. Estamos por iniciar también otros proyectos en el Cerro Verde, por ejemplo, una carca que se ha formado, vamos a eliminarla, y así también pues otra serie de obras que sabemos que son importantes y que las familias salvadoreñas pues han esperado décadas, y pues ahora vamos a hacer todo lo necesario para poder solucionar. Tanto por enumerar, ministro, muchas gracias. Lo importante es que día a día vamos avanzando. Finalizamos punto de vista. Porque siempre vamos en busca de la verdad. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, escuche